Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, pues hoy estoy muy agradecido que estéis aquí porque quiero presentar un truco de, bueno, pues básicamente para empezar en MTG Arena. No más que nada un truco, sino básicamente un consejo, por así decirlo, ¿ok? Sí que es cierto, bueno, cuando todos empezamos, pues gustaría a veces que nos dieran consejos de este estilo. Y yo creo que el hacer vídeos pues, eso, de este tipo, de este estilo, está bastante bien para el canal, sobre todo para esa gente que está empezando ahora. Cuando empezamos en MTG Arena, siempre, bueno, pues nos topamos que básicamente no tenemos casi ningún pool, no tenemos casi nada, excepto algunos mazos que dan. Y también nos topamos con básicamente los comodines, ¿ok? Referente al tema de los comodines hay un montón de vídeos por el canal, por si eres nuevo y quieres aprender bastante de los comodines. Y bueno, bastantes consejos por el canal, hay muchos vídeos sobre los comodines. Pero en este vídeo voy a tratar otra cosa diferente, entre comillas, a los comodines. Y es básicamente los comodines que hacen falta para hacer un mazo. Y el por qué muchas veces, o la mayoría de las veces, un mazo monocolor suele ser mucho más barato y no tiene por qué ser peor, importante, incluso puede ser mucho mejor. Hay muchas opciones. Puede ser mejor básicamente que, bueno, y más barato que un mazo tricolor o multicolor. Bicolor, tricolor, 4 colores, 5 colores, da igual, ¿ok? Yo me entiendo. ¿Y por qué pasa esto? Básicamente por las tierras, ¿ok? Las tierras. Ponemos un ejemplo. Monogreen Stompy, de hecho, voy a poner un ejemplo con mazos que tengo ya hechos para enseñaros un poquito. Está bien, aquí tenemos Monogreen Stompy de estándar ahora mismo. Y bueno, sí que es cierto que lo que he dicho antes, Monogreen Stompy en ese caso sí que es cierto que es un mazo caro, ¿no? O sea, es un mazo que pues tiene bastante comodines raros, tiene muchas cartas de estilo. Pero quiero que observemos una cosa y bueno, contemos los comodines, o en este caso cartas raras, mejor dicho, que hay en este mazo. Tenemos de cartas raras de coste 1, no hay ninguna carta rara. Tenemos, bueno, pues 4 aquí, son 4, 5, 9, tenemos aquí también 11, 13 en este caso, 16, 17, bueno, en este caso un comodín mítico, 17 raros y uno mítico, y bueno, esto que los voy a jugar yo, que son 20 raras y un comodín mítico. Bueno, 22 raras, 23 raras, 23 cartas raras y bueno, pues una carta mítica en total del mazo. Esto representa básicamente casi la mitad del mazo, por así decirlo, y toda la otra mitad son cartas o comunes o infrecuentes que no cuesta mucho conseguir en MTG Arena. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ahora voy a enseñar un mazo el cual tiene mucho más comodines y veréis que es mucho más caro. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, pues aparte de tener tierras, ok, porque bueno, bicolor, tricolor, mazos del estilo, mazos multicolor, mejor dicho, sueles... si quieres jugarlo bien, no es en mi caso, pero si quieres jugarlo bien tienes que obviamente, bueno, pues pillar las tierras en este caso. Tienes que canjear comodines, en este caso las tierras raras, las dobles, tierras que son doble cara, tierras que, bueno, ahora mismo en estándar son las que entran... ¿Cómo se dice esto? Las que entran después de 2 tierras enderezadas. Y en general te puedes dejar a lo mejor, yo que sé, 12, 13, 14 comodines en cartas raras solamente en las tierras, en este caso. ¿Por qué? Porque de verdad hace falta para los mazos, porque es importante. Porque la base de maná es de lo más importante. De hecho, esta mañana creo que he subido subí un vídeo de Temur Wolves, en este caso, que también estará por el canal por si quieres verlo. Pero lo que quiero llegar con esto es que el mazo muchas veces tuvimos que hacer mulligan. Creo que les pasó eso, que tuvieron que hacer mulligan, a menos si me ha pasado jugándolo a mí, que tuve que hacer mulligan bastante porque me faltan tierras, obviamente, del mazo. Tengo bastantes tierras del mazo, que son raras, que son dobles, pero faltan muchas más, ¿ok? O sea, 4 por de muchas. Y claro, a esto es lo que quiero llegar yo. Es básicamente lo mismo jugar un tier 1 monocolor que un tier 1 multicolor, ¿ok? Y aparte es eso, si quieres un mazo que es de verdad barato, que sea de verdad barato, te haces el monocolor. ¿Por qué? Porque generalmente tiene cartas que son mucho más baratas, en ese caso tiene mucho menos comodines raros o míticos que otro mazo que sea multicolor o que sea, yo qué sé, tricolor, por así decirlo, ¿ok? ¿Me entendés lo que quiero decir? Incluso... no es oficial, es decir, no todas las cartas multicolor son raras, pero sí que es cierto que hay un gran porcentaje de cartas multicolor que son raras o que son míticas, porque generalmente esto no suele ser siempre, pero de hecho viene de hace mucho tiempo, que bueno, las cartas multicolor eran mejores, entre comillas, tenían mejores habilidades, ok, como he dicho antes, entre muchas comillas, que cartas monocolores, ok, bueno, que tenían más cosas, podían hacer más cosas, etcétera, etcétera. Y claro, pues por esto a veces, bueno, de hecho creo que algo que se ha ido implementando hasta la actualidad, por ejemplo, que las cartas, o la mayoría de las cartas multicolores, sean o raras o míticas. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿ok? Porque, bueno, pues suelen tener más habilidades, suelen
aspirar a más, entre comillas, ¿no? Algunas pueden aspirar más, puede que no se jueguen, puede que no sean tan buenas como otras monocolores, pero suelen tener eso, más habilidades. Si logras resolverlo, es un efecto brutísimo que puedes ganar con ello. Y un ejemplo muy práctico de esto son los Ultimátum, ¿ok? Que salieron en Ikoria. Pero que esos son, no son reprints. No me acuerdo si son reprints, creo que algunos sí, otros no. Pero en el caso, los Ultimátum son todos raros y son todos cartas multicolores que hacen efectos brutísimos. Y claro, no todos se juegan, se jugaban solamente 2, creo que se jugaban. Pero porque de verdad cabían en diferentes mazos y cabían en esos mazos bien. Pero claro, la mayoría no se jugaba por lo mismo, porque tienen efectos súper brutos que como llegaran a resolverse, ganabas la partida, pero al valer tanto mana, al costar tanto mana, pues era casi inviable jugarlos. Lo mismo pasa como por ejemplo con los alfas, que son todos míticos de Ikoria y que son cartas multicolores, pero claro, casi ninguno se acabó jugando por lo mismo, porque no valía la pena jugar una carta tan cara, ¿ok? Una carta tan cara de coste de mana, aunque su efecto fuera brutísimo. Y bueno, con esto bien quiero enseñar el mazo multicolor que eso quiero mostrar, a ver cuántos comodines y, bueno, raros y comodines míticos tiene. Con esto que digo quiero llegar, por ejemplo, a este mazo, ok, por poner un ejemplo, es un mazo muy bueno en estándar, que se juega un montón, y que, bueno, pues vamos a contar, sin contar las tierras, las cartas raras y míticas que lleva el mazo. Ok, tenemos, bueno, básicamente de coste 2, bueno, esencia fatídica son 2, 3, tiene que llevar más de estas incluso, son 3, aquí son todas infrecuentes, perfecto. Son 5 más, aquí son 4, ¿no? 5, 9 en este caso, 10 y 3 son 13 y 3 son 16, 10, bueno, 16 y 1 mítico, vale, más 2 de esas son 18 y 3 de aquí son 20, ok. Ahora quiero que contemos las tierras que llevo yo, que son raras, que son dobles, y las tierras que debería llevar el mazo, que es muy diferente. Ok, básicamente tierras dobles yo raras llevo poquitas, llevo aquí una, son 21, creo que llevamos, ¿no? 21, aquí ninguna, mira, aquí hay otra, 22, 23 por aquí y 24, ok. Vale, ahora quiero que, de verdad, este mazo, claro, yo tuve problemas, por ejemplo, para jugarlo por lo mismo, porque me faltaban tierras raras y dobles. Claro, este mazo debería llevar, por ejemplo, 4 de aquí, o sea, 4 por de esa tierra, 4 por de esta, 4 por de esta y 4 por de las tierras raras, o de la mayoría de las tierras raras llevar 4 o 3 por, ¿ok? O sea, llevar básicamente o playset o llevar 3 copias. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente estaremos contando de tierras raras cerca de 16, 18 tierras, 20 tierras, ok, juntándonos con el mazo puede llegar incluso a ser, yo que sé, 30 raras, 35 raras, un montón de comodines raros. Y claro, a lo que quiero llegar con este vídeo, que quiero explicarlo muy bien y que quede muy claro, es que básicamente los mazos, si estás empezando y quieres jugar un mazo que sea bueno, que de verdad rankees con él y lo hagas bien, y llegar alto y que sea un mazo barato, pues recomiendo jugar mazos monocolores. No solo yo, recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues esto es uno de los consejos que recomiendo si estás empezando en MTG Arena. Hasta aquí el vídeo, recuerda siempre que puedes suscribirte, darle mucho al vídeo, al canal, te dejaré por aquí arriba una tarjetita, la cual lleva una lista de reproducción que tiene un montón, pero un montón de consejos que, bueno, pues son para farmear, para conseguir cartas, para empezar MTG Arena y, bueno, pues consejos del estilo. Así que eso, te recomiendo suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos y echar un ojito a la lista de reproducción que te enseñé aquí arriba. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.